Bendecido día, amadas. Qué bueno estar con ustedes una vez más y qué bendición poder estudiar junto a ustedes en este ministerio de BSF, el Evangelio de Juan. Esta semana nos concentramos en la primera parte del capítulo 6. Pero antes de empezar ahí, como hemos estado anunciando, nosotros vamos a tener nuestro próximo seminario compartiendo el Evangelio que se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre a las 9:30 de la mañana, hora de Miami, y se repetirá el 21 de noviembre, que es un martes en la noche a las 8:30 hora de Miami. Envíenos un mensajito a bsfmiami en español @gmail.com para enviarles el enlace y la información necesaria para el seminario. Esta semana, al estudiar los milagros de Jesús en este capítulo, me acordé tanto de la casa de mis abuelitos, a donde siempre había mucha gente entrando y saliendo. Empezando con que mis abuelos tuvieron 14 hijos, y esto es por parte de mamá, que cuando yo era niña, muchos de ellos ya estaban casados y tenían sus propios hijos. Añade esto los otros abuelos que también llegaban de Colombia y muchas otras familias que venían a empezar una vida aquí en los Estados Unidos. Me acuerdo que esa casa mantenía llena de gente. Me acuerdo ayudar a hacer el cafecito, ayudar a cocinar, quizás pelando papas, haciendo el arroz, picando cebolla, tomate para el guiso de los frijoles, hasta amasando harina para hacer las arepas y quizás echándole más agua a la olla donde se cocinaba el sancocho para las visitas que no cesaban de llegar. Pero ¿sabe qué? Nunca faltaba comida. Me acuerdo tanto que mis abuelitas, bueno, mi abuela y mi bisabuela, que siempre decían que Dios multiplicaba la comida. Para mí, esto era un milagro que yo veía a seguido. Y a volver a leer este milagro, le di gracias a Dios por haberme dado el privilegio de verlo en vivo y en directo como niña. Y no es que yo no vea esto aún hoy, yo lo veo siempre, pero me acordé de mis abuelos, ellos siempre humildes y sin mucho, pero siempre tenían algo para ofrecer al que entrara por la puerta de sus casas. Y aquí en esta lección de esta semana vamos a ver de dónde vino ese dicho. Vamos a ver dos milagros de Jesús registrados en el Evangelio de Juan, que es la limitación de 5,000 y Jesús caminando sobre el agua. Estos milagros apuntan al poder soberano de Jesús para proveer y proteger. Ellos demuestran que Jesús era plenamente divino y plenamente humano. Nosotros como humanos tendemos a usar el poder para ejercer nuestra voluntad sobre los demás, pero Jesús, que tiene un poder ilimitado, hace las cosas de manera muy diferente. Él demuestra su poder proveyendo a una multitud hambrienta y protegiendo a sus discípulos de una tormenta aterradora. Aunque Él nos concede los deseos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en Él, como dice en el Salmo 37, Él está constantemente mirando nuestras necesidades y en particular nuestras necesidades espirituales. Al leer de estos dos milagros, nos fijamos muchas veces que no nos damos cuenta de nuestras necesidades espirituales porque estamos agobiadas o atareadas por nuestras necesidades o deseos físicos. Nuestro deseo de satisfacer nuestras necesidades físicas puede llegar a ser tan grande que ahoga nuestra capacidad de mirar objetivamente nuestras necesidades espirituales. El error que cometieron la multitud y los discípulos, y también es un error que cometemos nosotras a diario, es mirar al mundo para suplir nuestras necesidades físicas y hasta las espirituales, solo para quedar decepcionadas. Si queremos seguridad verdadera y absoluta, nuestra única opción es mirar a Jesús, que sabe exactamente lo que necesitamos. Y por lo cual, esta semana aprendemos que la soberanía de Jesús lo convierte en nuestro proveedor y protector completo. Y esto lo vamos a ver en dos divisiones. La primera es la provisión soberana de Jesús, que lo vamos a ver en Juan 6, versículos del 1 al 15, y la protección soberana de Jesús,
que es Juan 6, versículos 16-21. Provisión soberana de Jesús, del 1 al 15. Protección soberana de Jesús, del 16 al 21 del capítulo 6. Oremos. Señor Dios, tú eres soberano Rey, nuestro Creador soberano sobre todas las cosas. Tú tienes control total en tu soberanía. Tú revelas tu naturaleza divina y tu control soberano. Gracias, Señor, por demostrarnos en tu palabra estos dos milagros que incluso en tu soberanía provees y proteges, nos proteges a nosotros, Señor. Tú buscas hacer esos milagros en nuestra vida diariamente. Vemos que lo poco que podemos aportar, Señor, tú lo puedes convertir en abundancia. Y vemos que siempre podemos contar contigo, con tu presencia y tu protección. Señor, te pedimos que nos ayudes a centrarnos en ti, a que podamos sentir tu presencia aquí en este momento también, Señor, y que mientras lo hacemos, que nos ayudes a recorrer el camino al cual tú no tienes, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Bueno, amadas, abramos nuestras Biblias a Juan capítulo 6, y vamos a ver en los versículos del 1 al 4 el escenario que empieza diciendo algún tiempo después, que nos da una cronología vaga, pero nos da un recordatorio donde nos encontramos en el relato de Juan sobre la vida de Jesús. Él se aleja de Jerusalén a pesar de que el tiempo de la Pascua estaba cerca. Hay una gran multitud de personas que seguían a Jesús porque veían los milagros que él hacía. Y no nos perdamos este detalle, que esta multitud seguía a Jesús y es porque estaba fascinada por todo lo que hacía Jesús, pero no tanto por quién era él. Por el Evangelio de Mateo sabemos que se habían enterado de que Herodes había asesinado a Juan el Bautista, y por el Evangelio de Marcos sabemos que los discípulos acababan de regresar de su primer viaje misionero. Jesús estaba, pues imagínense, muy interesado en pasar este tiempo tranquilo a sola con ellos para descansar, para hablar, para ponerse al día con sus experiencias. Se dirigieron en botes a través del mar de Galilea, pero ellos son vistos y muy rápidamente esta gran multitud comienza a seguirlos. Leemos en los versículos del 5 al 7 que Jesús le pregunta a Felipe que dónde podrían comprar pan para toda esta multitud. Sabemos en los otros evangelios que Jesús le da compasión sobre ver tanta gente ahí y quizás tenían hambre. Entonces le pregunta a Felipe, ¿a dónde podemos comprar pan? Felipe, que era de ese pueblo donde estaban, de Bethsaida, entonces era el obvio al quien preguntarle que a dónde se podía comprar este pan. Pero él, a pensar quizás a dónde, él piensa literalmente, quizás en qué marqueta puedo comprarlo, en qué tiendecita para comprar tanto pan, pero yo me imagino, estábamos hablando anoche en la reunión de líderes, que quizás sacó una calculadora para ver cuánto dinero tocaba sacar de su bolsa para comprar suficiente pan para cada persona. Y lo que él dice es que se necesitaba más de medio año de un salario para comprar suficiente pan para que por cada persona ahí probara solamente un bocadito. Felipe realmente no podía ver una solución a este problema. Aquí Jesús está poniendo a prueba la fe de Felipe con su pregunta, porque hasta ahora en el Evangelio de Juan hemos visto que los discípulos tienden a pensar físicamente en lugar espiritualmente. Y al igual que nosotras, que nos atrapamos en esos aspectos prácticos cuando realmente necesitamos pensar espiritualmente. Jesús aquí está incitando a Felipe y a los otros discípulos a mirar más allá de lo físico hacia lo espiritual. ¿Con qué frecuencia nos quedamos atrapadas en los aspectos prácticos y olvidamos que Dios nos puede ayudar, de que Él nos puede, en lo que Él puede hacer? En los versículos del 8 al 9 vemos que Andrés se acerca diciendo que ahí había un niño con 5 panes pequeños de cebada y 2 pescados pequeñitos. Y dice, bueno, ¿hasta dónde llegará entre tanta gente? Así que Andrés tampoco pudo ver la solución al problema, pero estaba dispuesto a ofrecer lo que tenía disponible. Andrés no se deja disuadir por la
escasa cantidad de comida que había encontrado. Aún así se lo lleva a Jesús. Pero creo que puedo decir que muchas de nosotras aquí nos sentaríamos avergonzadas por esa cantidad tan pequeña cuando la necesidad era claramente inmensa. Y aún así yo, siendo testigo de la multiplicación de la comida en casa de mis abuelos. Pero pienso, estamos hablando de 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. O sea que fácil, pudiera haber habido 10,000 personas. Y hagamos la cuenta. 5 panes pequeños, 2 pescaditos, a mí no me cabe en la mente. Pero Andrés muestra valentía porque se arriesga a que se burlen de él. Sin embargo, da un paso al frente. Y aquí hay una tercera persona involucrada, que es el niño. Notemos que este milagro de Jesús es el único que está registrado en los notemos que este milagro de Jesús es el único que está registrado en los 4 relatos del Evangelio, pero aún así Juan es el único que registra que los panes y pescaditos eran de un niño. No sabemos el nombre de este niño ni nada sobre él, excepto que estaba dispuesto a compartir su comidita que mamá le había quizás preparado esa mañana. Me emociona el pensar que esa mañana mamá, preparando la salida del día, le dice a su hijo, oye, no se te olvide llevar un alguito de comer por si las moscas. Quizás él agarrando esos panecitos con sus manitos y lo metió en su saquito. Imagínese qué experiencia tan asombrosa para ese niño saber que su pequeña cantidad de comida terminó alimentando no a 10, no a 100, sino a miles sobre miles de personas. Incluso fue testigo de la multiplicación, como cuando yo era niña, pero en una escala enorme. ¿Con qué frecuencia no compartimos cuando lo que tenemos nos parece demasiado pequeño? La lección para nosotras es que siempre que surja la necesidad, grande o pequeña, debemos entregarle a Jesús todo lo que tenemos y luego dejar que Él haga el resto. Ahora bien, eso no significa que le dejemos todo a Jesús y no hagamos nada nosotras mismas. Debemos de depender en Él completamente para que Él obre en nosotras, por nosotras y a través de nosotras. Vale la pena notar que en el versículo 10 Jesús ordena que hicieran que se sentara la multitud. En el Evangelio de Marcos leemos que los hace sentar en grupos de 50 y en grupos de 100. Vemos que él sabía que era buena idea hacer esto de una manera apropiada y en orden, como dice en 1 Corintios 14, 40. En el versículo 11 del capítulo 6 de Juan, Jesús tomó esos 5 panecitos y esos 2 pescaditos y dio gracias. Jesús podría haber realizado este milagro él mismo, sin pan y sin pescados. En cambio, demostró la importancia de dar gracias al Padre por lo que tenemos y venir a Él con nuestras necesidades, depender en Él para la provisión y hacerlo para aprender más sobre cómo aumentar la dependencia en Él. Jesús quiere que aprendamos que todas las cosas buenas provienen del Padre y que debemos vivir nuestra vida en sumisión agradecida por su provisión. ¿Con qué frecuencia recuerdas agradecer a Dios por todas las cosas buenas las que te bendice? ¿Y con qué frecuencia te concentras simplemente en lo negativo? El verso 12, Jesús le dice a los discípulos que recogieran los pedazos que sobraron y que nada se desperdiciara. Sobraron tantos pedazos que llenaron 12 canastas. Aquí vemos que Dios proporciona una sobreabundancia mucho mayor de la que esperamos y necesitamos. De la misma manera, Dios nos proporciona sobreabundancia y tampoco quiere que desperdiciemos lo que Él nos da. ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones que Él nos da todos los días? ¿Cómo es que usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones para agrandar el reino celestial? En el versículo 12 nos dice que después de que el pueblo vio la señal que Jesús realizó, comenzaron a decir, seguramente este es el profeta que ha venido al mundo. La gente acaba de experimentar el milagro de la multiplicación de pan y pescado de forma sobrenatural.
Entonces, no es sorprendente que conecten a Jesús con una profecía de Moisés que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, 15, que dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo. Pero la gente sabía que el Señor a través de Moisés había proporcionado maná y pan al pueblo para Israel mientras estaban en el desierto. Y aquí estaba otro hombre con gran conocimiento y gran poder, también proporcionando pan al pueblo. Entonces, esa conexión con Jesús como el profeta al que se refirió Moisés es natural, era natural para ellos. El problema era que la gente tenía una imagen equivocada de quién sería ese profeta. Querían un líder político que los rescataría del dominio de Roma. Por eso era totalmente contrario, eso era totalmente contrario a la misión de Jesús. Y también había un problema más profundo que eso. La gente estaba ahí y quería que Jesús fuera ese rey sin pasar por el sufrimiento de la cruz. Eso fue exactamente lo que Satanás tentó a Jesús en Mateo capítulo 4. Pero Jesús sabía que el camino correcto es el camino del Padre. La prioridad de Jesús en todo momento fue la obediencia y la voluntad de su Padre. Es una prioridad que muchas veces olvidamos para nuestro gran perjuicio. ¿Con qué frecuencia te sientes tentada con ese atajo que sabes que no es del todo correcto? Estar en la voluntad del Padre no es camino fácil, pero sí es el camino correcto. Jesús lo sabía y por eso se retira solo a una montaña para evitar ser obligado a ser líder de esta multitud. Ahora, la ironía de todo esto es que los discípulos y la multitud no entendieron lo que significaba ese milagro. Los discípulos en particular habían visto los milagros de Jesús y a esta altura ya habían sido testigos de 18 milagros en total que están registrados en los evangelios, incluyendo convirtiendo el agua en vino en Caná, sanando al hijo del funcionario real de Capernaum y sanando al inválido en Betzatá. Y sin embargo, ante la situación actual, no podían entender lo que Jesús era capaz de hacer. Parecen tener un tipo de pérdida de memoria, pero lamentablemente nosotras también. ¿Con qué frecuencia olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado por nosotras? Y en el momento en que nos enfrentamos a una dificultad, solo miramos lo práctico, lo físico, y nos olvidamos por completo de Jesús. O si recordamos a Jesús, ¿cuánto tiempo pasa antes de que nos quejemos de que Él no actúa, de que no nos escucha o ni siquiera está presente cuando lo necesitamos? Pero quizás la conclusión más importante de esto es cómo Dios usa las pequeñas cosas para mostrar su gloria. Porque en última instancia la gloria de Dios es más brillante y magnificada cuando no tenemos suficiente. La realidad, hermanas, es que nuestras ofertas siempre serán insuficientes. Nunca tenemos suficiente para poder ofrecer lo suficiente. Pero eso es exactamente lo que Jesús quiere, porque Él puede hacer que cada escasa ofrenda sea abundante. Y esto es nuestro primer principio, que la soberanía de Jesús hace que nuestras escasas ofrendas sean abundantes. La soberanía de Jesús hace que nuestras escasas ofrendas sean abundantes. Nunca pienses que no tienes nada que ofrecer o lo que tengas es demasiado pequeño o insignificante para hacer una diferencia. Recuerda que para que Jesús haga algo abundante, primero debemos de dar un paso de fe y ofrecérselo. ¿Estás reteniendo lo poco que tienes porque crees que es insignificante? ¿Sabes qué, amada? Entonces seguirás siendo insignificante si no lo entregas. Pero tu cosita poca con la bendición de Dios puede ser más que abundante. Entonces, ¿estás dispuesta a aportar lo poco que tienes de tu tiempo, de tus habilidades, de tus recursos y ponerlos en las manos de Jesús? Dale chance y observa cómo lo usa para lograr mucho más de lo que jamás
imaginas posible. La soberanía de Jesús hace abundante nuestras escasas ofrendas. En nuestra segunda división vemos la protección soberana de Jesús. En el versículo 16 nos encontramos con los discípulos de noche y en una barca en el mar de Galilea, rumbo a Capernaum. Jesús no está con ellos porque se había retirado a la montaña para escapar de la multitud y para orar. Ese mar es conocido por los fuertes vientos que se levantan muy repentinamente debido a su ubicación y a la geografía de la tierra. Se encuentra en la parte inferior del Valle de Jordán, entre una cadena de montañas que se elevan a 4.000 pies, o sea, casi 1,5 kilómetros sobre el nivel de mar. El lago en sí está a 700 pies bajo el mar Mediterráneo. En uno de los aspectos más destacables de esta masa de agua es que es muy susceptible a tormentas repentinas y extremadamente violentas. Estas tormentas son causadas por el aire frío que desciende de las montañas y que rodean con el aire cálido y húmedo que se eleva a la superficie del agua. Los discípulos aquí están remando contra fuertes vientos en un mar embravecido por la noche. Ahora, Dios intencionalmente nos permite entrar dificultades para que aprendamos a través de la experiencia las verdades sobre su fidelidad. Esto a su vez permite que nuestra fe crezca. En el versículo 19 vemos que cuando ya llevaban un camino de 3 o 4 millas, o sea, como 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús acercarse caminando sobre el agua y se asustaron. Y acordémonos que ellos ya estaban remando hacía horas y horas y nada más habían podido tramar el mar ese poquito de área. Pero ellos cuando vieron a Jesús se asustaron. Parece que los discípulos no lo reconocieron y pensaron que era una especie de aparición. En el versículo 20 Jesús les dice, no tengan miedo, que soy yo. Todas nosotras nos podemos desanimar cuando las tormentas de la vida nos azotan. Pensamientos a que nadie le importa o nadie no entiende, nadie es capaz de ayudar. Siempre nos bombardeamos y tenemos escenarios pintados en nuestra mente donde el futuro es peor que el presente y la realidad nunca es tan mal como imaginamos. Pero Jesús nos recuerda que Él lo sabe y le importa. Él es el Dios de todo consuelo y ofrece lo que nadie más puede ofrecer. Así que ten fe en Él y deja a un lado tu miedo. Amadas, así como aquí, cuando enfrentamos dificultades, también debemos reconocer la presencia de Jesús con nosotras. Lamentablemente, la dura verdad es que no aprendemos mucho cuando los tiempos son buenos. Son las tormentas de la vida, en las tormentas de la vida que aprendemos nuestras mejores lecciones. Y tenemos esta maravillosa seguridad que Jesús nos da, que mientras luchamos a través de las tormentas, Él vendrá a nosotros. Él viene a nosotros y nos consuela con su presencia. Tomemos nota que Él viene a nosotras durante la tormenta, no después de que haya pasado. Tal como lo experimentaron los discípulos, tenemos la seguridad de que Jesús estará con nosotras cuando más lo necesitamos. Y también tenemos la seguridad de que nunca nos dejará. Él siempre estará con nosotras para ayudarnos a salir adelante. Y la mayor seguridad es que debido a que Él es soberano sobre la creación, no hay tragedia, dolor, herida o mal que Él no pueda sanar. Él es el creador todopoderoso y triunfa sobre cada situación. Cuando estamos en medio de la tormenta y estamos golpeadas y magulladas y podemos sentir que la realidad de Jesús triunfará sobre nosotros, puede parecer imposible o en el mejor de los casos un sueño lejano. Ahí en ese momento es que nuestra fe se ha puesto en prueba. Pero en esos momentos nuestra fe crece y se fortalece. Entonces, ¿en qué tormenta te encuentras actualmente y en qué situación aparentemente desesperada? Descansa con la seguridad de que Jesús ha venido a ti
Él está contigo y Él no te dejará. Pon tu fe en su fidelidad y sepa que Él está trabajando para sacarla a través de tu tormenta. El versículo 21 nos dice que los discípulos estuvieron dispuestos a llevarlo a la barca, o sea, que ellos querían invitarlo a él a la barca, que se montara en la barca. Y apenas eso pasó, inmediatamente la barca llegó a la orilla hacia donde se dirigía. Y esto es lo que Jesús hace. Él proporciona un camino a través de las tormentas que enfrentamos cuando lo invitamos a nuestras vidas. Él se sienta a nuestro lado, nos brinda consuelo y nos lleva a nuestro destino final. Los discípulos vieron dos milagros en un día que demostraron sin lugar a dudas que Jesús tenía poder soberano sobre la creación. Estos milagros señalaron claramente la naturaleza divina y el poder de Jesús. Se podría haber esperado que este día hubiera cambiado a los discípulos de aquí en adelante, y sin embargo, sabemos que siguen sin reconocer quién es Jesús de verdad y de qué es capaz. Y siguen asombrados de lo que Él hace. Y antes de criticar, amadas, debemos reconocer que somos iguales. Hay algo en nuestra fe que requiere que sea renovada todos los días. Nosotras podemos olvidar rápidamente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos recordatorios diarios. Necesitamos centrarnos en Jesús y recordarnos de su carácter, de sus promesas y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Diariamente necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios y meditar en su carácter y en su naturaleza. Es muy importante, amadas. Necesitamos ese tiempo a diario de tranquilidad con Dios para refrescarnos en su presencia. Y cuando invertimos en esos pasos, renovamos nuestra fe diariamente. Al renovar nuestra fe, aumentamos nuestra confianza en Jesús y en lo que Él puede hacer. Y a medida que hacemos eso, nuestra fe en Él también crece. Jesús nos está mostrando que en su soberanía significa que podemos poner nuestra fe en su poder divino para proteger, proveer y estar presente. Y este es nuestro segundo principio. La soberanía de Dios significa que podemos confiar en su poder, provisión, protección y presencia. La soberanía de Jesús significa que podemos confiar en su poder, provisión, protección y presencia. Es muy fácil quedar atrapada en buscar en el mundo nuestras necesidades. El mundo nos dice constantemente que podemos encontrar en él todo lo que necesitamos. No te dejes engañar, amada. Lo que ofrece el mundo es transitorio y nunca satisface plenamente. Necesitamos mirar más allá de lo que dice el mundo y escuchar lo que dice Jesús. Solo Él, quien es soberano, puede proveer completamente. Solo el Creador puede satisfacer completamente. Así que no confíes en el mundo. Confía en aquel que creó el mundo. La soberanía de Jesús significa que podemos confiar en su poder, provisión, protección y su presencia. En definitiva, los milagros son geniales, pero como hemos visto, no cambia los corazones. Son señales, son indicadores, así que no te dejes atrapar por el milagro. Miren a quien hizo los milagros, a Jesús. La lección que debemos aprender es que si quieres una seguridad verdadera y absoluta de que serás provisto, entonces tu única opción es mirar a Jesús, porque solo Jesús puede satisfacer todas nuestras necesidades físicas y espirituales, porque la soberanía de Jesús lo convierte en nuestro proveedor y protector completo. Oremos, hermanas. Ay, Señor Dios, gracias por la seguridad que nos da en saber que tu soberanía siempre estará con nosotras, Señor, que siempre brindarás lo que necesitamos y que nos empoderarás en tu trabajo, Señor. Te pedimos que nos dé fe para traerte lo poco que tengamos, Señor, para ofrecerte eso que sabemos que tú harás algo abundante, mi Dios. Y mientras experimentamos estas tormentas que quizás nos agobia hoy, Señor, podemos confiar en tu protección, Señor, y en tu presencia.
Señor amado, pido por cada una de estas amadas que están aquí ahora mismo, Señor, y que tú les des una paz que sobrepasa entendimiento en sus corazones, de que tú estás ahí proveyendo y protegiendo en sus vidas, Señor. Gracias una vez más por esta enseñanza, Señor, y pido, Señor, que tu nombre sea exaltado, magnificado en todo lo que hagamos hoy. Esto todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén, amadas, y nos vemos pronto. Que Dios les bendice. Bye.